Bendecidos con toda bendición. Nuevamente con ustedes el apóstol del nuevo régimen del Espíritu, Harry Hawkins Jr. Para mí es un privilegio dirigirme a ustedes llevando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. El Evangelio de la gracia que nos hace libres y nos coloca en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Continuamos con la quinta parte del estudio, guardando la unidad del Espíritu bajo el nuevo régimen del Espíritu Santo. Guardando la unidad del Espíritu bajo el nuevo régimen. Habíamos quedado en Lucas capítulo 11:52. Habíamos dicho que los intérpretes de la ley, habían quitado la llave de la ciencia a muchas personas y ellos mismos no entraron al conocimiento de la verdad porque ellos interpretaban la ley y ahí buscaban obtener la ciencia de Dios, y la verdad que en la ley no está expresada la verdadera ciencia de Dios, porque Dios nos lo dice por medio de Pablo en el Evangelio de la Gracia, que eso es lo que vamos ahora a verificar con lo que está escrito en el Evangelio. Y Cristo le recordó a los escribas, a los intérpretes de la ley, a todos los que estaban conforme a la ley. Les digo, ay de vosotros, hay un ay ahí, eso es importante. Los ayes de Dios. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedíais. Diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Cristo fue muy específico cuando hablaba. Él era específico y ahora más con el Evangelio, el Nuevo Pacto, Dios es específico en lo que habla. Por eso es importante lo que ya hemos hablado en anteriores estudios, que usted guarde la unidad del Espíritu y que haya en la gracia la verdadera ciencia de Dios. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón de muchos, Dios lo preparó para nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, que fueron escogidos de antemano para esta gloria, fueron ordenados para la gracia. Dios escogió un pueblo de antemano para ser un pueblo adquirido con la ciencia de Dios, que hablase las cosas de Dios en misterio y que fueran reveladas por el Espíritu Santo. Así que ya vemos que los escribas y fariseos y todos los que estaban interpretando la ley no hallaron la ciencia de Dios verdadera en esa interpretación, porque la interpretación de la palabra no es privada de nadie. La palabra ya vino en el Nuevo Pacto revelada por el Espíritu Santo, y es la que el Espíritu Santo es la persona de Dios que nos ha llevado a esa estatura, a esa revelación hoy que le damos a todos los creyentes por medio del Espíritu. Dice también aquí en 1 Corintios capítulo 18:13. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 1, 18:13. Porque la palabra de la cruz, que es el Evangelio, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros los creyentes, es poder de Dios. Dice que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. En él hallamos todo el poder de Dios y todo lo podemos en ese poder. Sabemos que somos más que vencedores, porque la palabra misma nos dice que ya todo ha sido puesto debajo de nuestros pies, que Cristo venció la muerte por nosotros, quitó el pecado por nosotros, nos redimió, nos santificó, nos colocó en lugares celestiales, nos abrió el camino del lugar santísimo. Y hoy podemos decir con toda la autoridad, con toda la gloria que Dios nos ha dado, que estamos en esa gloria
eminente, gloria que no se puede comparar con esa gloria que pereció, que tuvieron los israelitas y que todavía la tienen con Moisés. Esa gloria expiró. Ahora estamos en otra gloria más excelente, en esa gloria que nos fue prometida para compartirla hoy con Jesucristo, con los ángeles y con toda la familia de Dios. Hoy estamos compartiendo esa gloria como hijos de Dios, herederos. Así que por eso somos salvos, porque ya Dios adquirió un pueblo cual nunca se ha levantado sobre la faz de la tierra. Ese pueblo que dijo el profeta Joel: se levantará un pueblo cual nunca se levantará sobre la faz de la tierra. Y hoy se ha levantado ese pueblo, y hoy usted está viendo, es testigo de uno de las personas como apóstol de este nuevo ministerio, de este pueblo adquirido por Dios. Lo está viendo con sus ojos para que no haya excusa y que todo lo que está escrito por los profetas se ha cumplido hasta nuestros días. Dice: pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios, el evangelio, la palabra de la cruz. Pues está escrito, y siempre Jesucristo dijo: escrito está. No podemos hablar más de lo que está escrito ni inventar más nada. Ya todo está escrito, ya todo ha sido hecho por nosotros. Dice: está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Estos que se creían sabios, Dios destruyó esa sabiduría. Esa no era la sabiduría de Dios. En la ley no estaba expresada la verdadera sabiduría de Dios, ni la fe revelada por Dios. En la ley, que nada perfecciona, ahí no está expresada la verdadera ciencia. Y dice el Señor: y desecharé el entendimiento de los entendidos, de los que se creían entendidos. ¿Dónde está el sabio? Dice el Señor ahora. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Si Dios mismo escribió con su misma mano a través de Pablo sus insondables e inescrutables riquezas, y nos las dio a nosotros ahora y nos las reveló por el Espíritu. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está? El que disputaba con los hijos de Dios, el diablo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el disputador? Dice: fue destruido. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Se hace una pregunta aquí. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría que se había dado, agradó a Dios salvar, ojo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio de la gracia. Porque los judíos todavía piden señales. Los falsos cristianos estos siguen pidiendo señales, y allá fuera según un demonio y la gente se cae en el piso, y todo esto es un teatro. Y los griegos buscan sabiduría, o sea, los otros gentiles que no han creído buscan sabiduría a través de filosofía hueca, doctrinas falsas y todo pensamiento que no está en línea con la palabra de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo, nosotros los creyentes, los que hemos creído al evangelio, a su palabra, al nuevo pacto, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Hasta hoy Jesucristo mismo ha sido un tropiezo para los mismos judíos y aquellos que se llaman cristianos, y para los gentiles locura, para el resto de gentiles que no creen. Esto es locura para ellos. Dice: más para los llamados, así judíos creyentes como griegos, como gentiles creyentes, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso yo he dicho que Dios se buscó a lo más débil, a lo más menospreciado, y nos alumbró para callarle la boca a estos insensatos, mentirosos que creen que en la ley se expresa la sabiduría de Dios, y le han mentido esa contaminación a mucha gente.
y han engañado aún a los escogidos. Seguimos. Entonces, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Versículo 28 de 1 Corintios, capítulo 1. Y lo que no es para deshacer lo que es. O sea, nosotros se nos ha dado el evangelio eterno para deshacer lo que supuestamente es verdad y que no es verdad. Y nosotros estamos como soldados fieles, ordenados por Dios para derribar todo argumento que se quiera oponer y se quiera levantar contra todo lo que Dios es, contra todo lo que es Dios y es objeto del culto para Él, el verdadero culto al Señor. Por eso Pablo denuncia en sus cartas la obra insensata que muchos judíos cometieron en contra de su ministerio y de los gentiles que creyeron a la gracia. Y Pablo lo denuncia en sus cartas. Vamos a ver las pruebas de esto. Romanos 2:20, lo escrito por Pablo. Romanos 2:20. Vamos a buscarlo. Romanos capítulo 2, versículo 20. Dice. No, vamos al 17 para coger todo el texto. Dice, Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, porque no eran judíos verdaderamente. Los judíos somos nosotros que hemos sido circuncidados por la misma mano de Cristo. Dice que Cristo nos circuncidó, echando de nosotros, nos circuncidó con su propia mano al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, con su propia mano, no de mano no circuncisión hecha por mano de hombre. Eso era ya en la ley, pero Cristo nos hizo la verdadera circuncisión, abriéndonos la mente, abriéndonos el corazón y dándonos la ley eterna en nuestros corazones y nuestras mentes. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley que nada perfeccionó. Y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Estos que predican todavía la ley, que han sido judaizados, son guía de ciegos y están en tinieblas. Esto mismo se lo decía Pablo a sus coterráneos que todavía andaban conforme a la ley. Instructor de los indoctos. Decía Pablo, tú te crees y confías que eres guía, pero no eres guía nada, eres guía de ciego, luz de los que están en la tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños que no podían asimilar el alimento sólido que es el evangelio. Maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas, robas. Estás robando el dinero a estos bendecidos echándole mentiras, porque tú no predicas la verdad. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, porque estás adulterando la palabra de Dios, poniéndole levadura, llevándole una levadura que contamina las mentes de esas personas inocentes, aunque no han conocido palabra. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, claro, porque estás haciendo afrenta al Espíritu de gracia, estás en expectación de juicio, bendecido. Tú que te hartas de la ley, no, yo ayuno, yo ofrendo, hago sacrificio, yo voy a la iglesia todos los días. Cuando tú no sabes que tú eres la iglesia, que tú estás en permanente, cuando tú estás en la gracia, tú sabes que eres la iglesia. Cuando tú estás en la gracia, sabes que estás en permanente oración con Dios, que estás permanentemente en la presencia de Dios. Tú eres la iglesia del Señor, tú eres el templo. Dice, tú que te hartas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios porque no la cumple. Nadie cumplió la ley. Aún los que vivieron en nadie la cumplió. El único que la cumplió fue Cristo. Ni Moisés la cumplió, que fue el que se le dio la ley.
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tú que tienes el sobrenombre de judío, que te llamas también según cristiano. No eres cristiano nada. Y entonces todas estas religiones, llámese cristiano, evangélico, como quieran que se llamen, han sido judaizados y tienen 2000 años de haber sido judaizados y siguen con la misma cosa. Pero hay un pueblo cogido por Dios que levanta pendón y está firme contra todos aquellos legalistas que siguen llevando esa doctrina de demonios a los creyentes, no, a las naciones que han bebido del vino de su fornicación y adulterio. Así que en verdad, pues en verdad las dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y nadie ha cumplido la ley. Maldito el hombre que viva bajo la ley, dice la palabra, dice el Evangelio. Entonces, pues no es judío el que es exteriormente circuncidado, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, sino que es judío el que lo es en el interior, el que ha sido circuncidado por Cristo, oyendo la palabra y habiendo creído. Dice, fuisteis sellados. Te hicieron una circuncisión y te sellaron. Entonces, es importante que nosotros atendamos estas palabras dadas por el apóstol Pablo y que nosotros identifiquemos cuál es la verdad a través de lo que está escrito. Así que yo lo declaro bendecido, lo declaro entendido, lo declaro obediente a la palabra, y que usted identifique en qué terreno está. Así que yo lo invito a nuestra sexta parte de este estudio, que ha sido un poquito larguito por cuestión de tiempo en el internet, que hay que redimir ahí un poquito el tiempo en el internet, pero que sé que esto es provechoso para todos los que nos oyen y creen a este evangelio. Bendecido con toda bendición. Nos vemos en la sexta parte.